Bueno, gracias por la resistencia mental que han tenido por estar hoy día. Muchas gracias a todos los presentadores por estar aquí. La verdad que me sumo a las palabras de que es un placer ver tanta gente que le interesa esto, en el mismo lugar y darse la lata o el placer de juntarse, cosa que no lo hacemos. Pequeño detalle antes de partir, este evento nace de la más sana envidia, un sentimiento muy hermoso, de ver que el resto de Fintual, los desarrolladores, tienen comunidades muy activas que se juntan entre ellos, comparten experiencia. En el mundo de las inversiones eso no sucedía. Así que un poco en un acto medio de valentía hicimos este evento y me agrada mucho ver de que hay tanta gente, caras conocidas, caras que tal vez en el cóctel vamos a conocer. Así que muchas gracias por venir. Así que acá venimos a hablar de algo bien distinto. De hecho, inicialmente íbamos a presentar los papers que hemos sacado, por ejemplo, también uso de información, generación sintética de datos, paper que publicamos en el Journal of Quantitative Finance, que es la base de nuestro modelo de optimización. También un poco sumándonos a la cruzada que dice Klaus, recién salido del horno sacamos otro paper sobre un análisis del estado del arte del análisis de glide paths, aplicado en el sistema previsional y la comparación para el caso chileno. Así que totalmente de acuerdo, Klaus. Hay que ponerle cabeza a este modelo. Hoy día, como una propuesta constitucional, es una hoja en blanco y puede salir cualquier cosa y después nosotros vamos a tener que lidiar con ese problema. Así que pongámosle cabeza antes de que se escriba eso. Pero como esto era la idea inicial y vimos que mucha gente está interesada en las cosas que hacemos más cercanas a la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, cambiamos esto y comenzamos a hablar de agentes, LLMs, y cómo lo utilizamos dentro de Fintual y desde la perspectiva de nosotros como equipo de inversiones. Probablemente esto no es finanzas cuantitativas, pero somos los dueños de casa, así que mala suerte. Así que hablemos de estas tres historias. Voy a contarles tres proyectos que el equipo de inversiones hemos estado muy ligados, muy cercanos en su desarrollo. Ahora me estoy dando cuenta que en comparación tal vez tenemos una deformación profesional de estar acá rodeados de tantos desarrolladores de software que terminamos desarrollando mucho software nosotros también. Y el primero de estos casos, y vamos a ir probablemente desde lo cronológico, esto nace hace como 2 años de trayectoria de este camino, desde, llámese GPT-3, 3.5, cuando estas cosas pasaron de ser estúpidas a levemente útiles. Y hasta el día de hoy, el caso número 3 que vamos a mostrar, y también desde cosas más generales que ha usado Fintual en su proceso a cosas mucho más específicas de nuestras necesidades como mesa de inversión, como portfolio managers. Entonces, caso número 1, Fintual Copiloto. Entonces el desafío era bien simple, o sea, tal vez no tan simple, pero hoy día tenemos 170.000 clientes, quieren ser atendidos, no tenemos sucursales, no tenemos vendedores, no tenemos banqueros, no tenemos de esas clases de personas, pero aún así nuestros clientes quieren tener un buen servicio. ¿Cómo lo podemos hacer? Y cuando vimos que estos modelos dejaron de ser estúpidos y comenzaron a ser un poquito menos estúpidos, tal vez podemos apalancarnos de esta información. Entonces, más técnicamente, tenemos que abarcar una variedad de tópicos. Cuando tú eres una jefe, o probablemente una mesa de inversión o cualquiera de estos, tenemos que poder tratar con mucho detalle, porque nuestros clientes quieren no una respuesta genérica como la que da ChatGPT a la vena, sino que quiere algo con detalle, pormenorizado y no alucinado probablemente. De muchas cosas, desde el troubleshooting de la aplicación, oye, me falló la app, se me cayó el sitio web, qué sé yo. Detalles de nuestros productos y nuestros servicios, en simple y en complejo. Hay clientes que quieren una explicación muy compleja, otras una explicación muy simple. También consultas operativas, cómo deposito, cómo retiro, cómo se ve mi dividendo, cómo cambio de plataforma, tienen dark mode o no tienen dark mode, cosas de ese estilo. Que vamos a tener dark mode, así que se viene. Y también consultas muy generales también, desde la economía, gente que pregunta, oye, ¿por qué cayó la bolsa? ¿Cómo afecta lo que dijo Trump a mi portafolio? Problemas, por ejemplo, contables también, impuestos, cómo hago las DJs, cosas de ese estilo. Y esto también nos fuerza a tener que conectarnos con una variedad de datos muy grande.
conectarnos con sistemas internos, saber lo que tiene el cliente, sus cuentas, sus fondos, su estado, qué está. También mucha información externa del mercado, la bolsa, la rentabilidad, ustedes imagínense, la economía también, y mucha documentación de nuestros propios procesos, ¿cierto? Entonces, cuando vimos esto, obviamente un LLM por sí solo no iba a resolver esto mucho, y recuerden que estamos hace un poco más de 2 años, 2022, 2023. Entonces, ¿qué framework usamos para potenciar estos modelos de lenguaje para que no sean tan estúpidos y poder, como se dice hoy día, grounding, que es como la palabra de moda, de pasarle suficiente información detallada, lo suficientemente chica, lo suficientemente precisa, para que la usen y respondan en base a esa información y no cualquier locura que tienen en sus pesos de esas redes neuronales? Entonces, el 2022 sale este paper que se llama React, que básicamente es el arquetipo básico de como todos los agentes que hoy día uno ve en todos lados. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este paper, en paréntesis? Manos arriba. 1, 2. 2. Wow, ok. Bueno, entonces no lo voy a repetir, una historia que ya saben. Hoy día tal vez esto suena como historia antigua, o sea, tiene 2 años y esto ya es como historia vieja en el mundo de estos modelos, pero es básicamente la idea de que vamos a hacer Reason and Action. Ese es como el acrónimo que están diciendo. Entonces, ¿qué significa eso? Supongamos que tengo una pregunta estándar. No sé por qué el paper tuvo una pregunta que es como media rara, que dice, aparte del control remoto de Apple, ¿qué otro activo puede controlar el programa que estaba diseñado originalmente? Una pregunta media rara. Entonces, tenemos varias opciones de cómo podemos preguntarle esto a un LLM. Opción número 1, pedirle la pregunta y que me diga la respuesta directamente. O sea, como que se la sepa implícitamente en sus pesos. Claramente se equivocó. Podemos hacer algo un poquito más sofisticado, que sea hacer un chain of thought. ¿Qué significa eso? Pedirle por favor que me escriba una suerte como de razonamiento, una prosa de lo que está tratando de hacer y para llegar a la resolución. Falló también. Opción número 3, que acá la cosa se pone interesante. Es decir, mira, yo sé que la respuesta no está o no tiene por qué estar implícita en sus pesos, entonces tengo que conectarlo con algo que esté afuera. Entonces, voy a utilizar el texto para que genere una acción. Por ejemplo, pedir una búsqueda en Internet. Entonces, hace esa búsqueda solamente actuando, también se equivocó. Y finalmente, lo que funciona es este par, que hoy día se ve mucho en todos los chatbots que más o menos todos estamos consumiendo, es que primero se le pide que al modelo haga una suerte como de raciocinio de qué plan quiere hacer, qué acciones quiere tomar, y después de ese raciocinio, ejecutar esas acciones. Y eso dio buenos resultados. Entonces, uno puede decir, esto puede ser más o menos complejo, pero más o menos todos los agentes que uno ve hoy día, que se conectan a tu teléfono, que se conectan a los MCP, de ChatGPT Desktop, etc., la forma en que se conectan finalmente es a través de este tipo de arquitecturas y paradigmas. React, finalmente. Entonces nosotros avanzamos un poco con esto y también nos dimos cuenta que como teníamos muchos tópicos que abordar, no solamente una cosa, o sea, no cabía en la ventana de contexto de un modelo de lenguaje tradicional, y si los pusiera todos juntos y lo apretara, aún así probablemente se iba a confundir porque hay muchos dominios, muchos contextos, el mundo de los fondos mutuos no es lo mismo que el mundo de las acciones, el mundo de la contabilidad y los impuestos no es lo mismo que el mundo del análisis de mercado. Entonces apalancamos esta idea de muchos agentes en base al uso de herramientas. Entonces, ¿cómo funciona eso de tener muchos agentes? Básicamente, tengo una conversación normal. Hola, ¿qué tal? ¿Qué necesitas? Y, por ejemplo, alguien pregunta cuánto ha rentado el fondo Norris desde que nació. Y acá el recepcionista, dentro de su proceso, tiene una herramienta especial que es pasar el micrófono a otro agente. Entonces, el recepcionista lo usa y el experto en fondos mutuos, que es otro agente que tiene mucho más detalle, que tiene muchas más herramientas específicas para el análisis de fondos mutuos, es capaz de ir a buscar esa información a través de sus herramientas y entregar el resultado final en su resultado. Y eso es más o menos la base de cómo funciona esta herramienta de Fintual Copiloto.
Hoy día más o menos así se ve nuestra red de agentes. De hecho, esto está un poco desactualizado. Yo creo que hoy día hay por lo menos 3 o 4 más. Y esto nos permite, aparte, manipular más de 44 herramientas distintas, con distintas conexiones. De hecho, si vemos el instanciamiento de esas herramientas, probablemente estamos cerca de 80 herramientas que son capaces de usar. Y nos ha permitido generar este servicio que está en la app y que también está a través de WhatsApp. Y promedio más o menos 8.000 atenciones por semana, más o menos un promedio de CSAT, de calidad de atención, en torno al 80%. Nosotros los humanos, cuando respondemos, no llegamos al 77%. Y un tiempo de atención de más o menos 10-15 segundos, mientras que tradicionalmente nos demoramos varios minutos. O sea, aquí la IA nos ganó. Así que estamos muy contentos con eso. Primer aprendizaje, React más agente. Desafío número 2, planificación financiera. Y acá, proyecto Financial Planner. Entonces, ¿cuál fue el desafío de todo esto? Tenemos nuestra red de agentes y somos muy buenos para responder preguntas. ¿Cuál es el valor de tal fondo? Acá está la respuesta. ¿Cuál es el tratamiento tributario de esto? Acá está la respuesta. Pero también sabemos que cuando queremos dar un buen servicio hay otra dimensión de conversaciones que son más complejas. Cuando, por ejemplo, alguien pide una planificación financiera y nos llegan muchos clientes que nos piden una planificación, la misma conversación que tienen con su banquero, con su asesor, qué sé yo. Y esas conversaciones son más difíciles porque no es solamente responder una pregunta, es guiar una conversación a través de múltiples pasos, múltiples etapas, buscando distintas informaciones para después llegar a una conclusión final que es la recomendación última. Entonces eso significa flujos mucho más complejos. No es pregunta-respuesta, sino que voy por distintos pasos, por distintas fases, donde en un momento me estoy enfocando en algún tipo de pregunta, algún tipo de problema, y después me estoy enfocando en otro tipo de pregunta. Y eso también me fuerza a tener que preservar ciertos estados de la conversación. Porque solamente el listado de conversación que tengo hecho no es suficiente, es muy complejo y a la larga se comienza a enredar. Entonces yo necesito ver qué información he sido capaz de capturar de mi usuario, de mi cliente, que no tenía en mi base de datos, o tal vez que sí tenía en mi base de datos. También ver el nivel de avance de este flujo de la conversación. Oye, estoy hablando por primera vez, por 10ª vez, estoy en la fase de preguntarle sus activos o estoy en la fase de recomendarle algo. Y también tener un tracking de los modelos que he utilizado, sus resultados, los gráficos que les he dado, todas las cosas que he hecho por él. Entonces acá el framework evoluciona un poco y usamos una herramienta que se llama LangGraph, que en realidad es una librería. Está en Python, también está en JavaScript, a los que les interese. Y en realidad la librería está simpática, pero la idea potente es lo que está detrás, y es una idea que es más vieja que el hilo negro, y en la teoría de la computación es bien vieja, que son las famosas máquinas de estado. En inglés, Finite State Machines, para los que tienen más de computación. Y para los más matemáticos, como potencialmente cadenas de Markov. Eso, sí, esos 3 sabores más o menos son de ese estilo. ¿Qué tenemos para definir esta máquina de estado? Tenemos primero, obviamente, un estado, lo dice el nombre, que es básicamente un tipo de información que yo voy a preservar a lo largo de mi ejecución. Información del cliente, estado de un proceso, checks, lo que tú quieras. Voy a tener nodos. Estos nodos son solamente instancias que van a leer de este estado, van a reaccionar, hacer algún tipo de cálculo, lo que sea, y alteran el estado. Eso es lo que hace un nodo. Y en tercer lugar hay vértices. Los vértices pueden unir en forma explícita o probabilísticamente un nodo con otro nodo. Es decir, yo hago esta tarea y si pasa algo o mi estado está en una cierta situación, voy a pasar a este otro nodo, pero si está en otra situación, voy a pasar a este otro nodo. Muy parecido a una cadena de Markov. Entonces, por ejemplo, el LLM tradicional, o sea, al preguntarle a un modelo de lenguaje y recibir su respuesta, sería esto, ¿cierto? Parto con una pregunta, el estado es un listado de mensajes, el LLM ve ese estado, que es el listado de mensajes, corre el modelo, apendea un mensaje extra, que es la respuesta, y se acabó la historia. Listo. Lo más simple, eso es un grafo, eso es una raya. Caso número 2, modelo React, por ejemplo. Ya tenemos un bucle, entonces ya un grafo un poquito más sofisticado, donde llega la pregunta,
llega el chatbot va a generar un mensaje, a veces ese mensaje va a involucrar el uso de una herramienta, a veces no, y si involucra el uso de una herramienta, voy a otro nodo, ese nodo ejecuta la herramienta, apendea al historial de mensajes el resultado de esa herramienta, del resultado de lo que ejecutó, y ese loop se mantiene hasta que el agente está satisfecho y entrega la respuesta final. Entonces, si se fijan, esta idea de agregar cajitas, agregar vértices, manipular estados, básicamente te permite hacer cosas mucho más complejas. Básicamente cualquier cosa que tú quieras puedes hacerlo en base a esta arquitectura. Y esta fue la que construimos nosotros para hacer una conversación de planificación financiera. Entonces, yo tengo acá, en este plano, voy a tener mi grafo, y acá tengo mi memoria. Mi memoria va a guardar varias cosas. Va a guardar en qué paso de mi conversación estoy, voy a guardar qué información he sido capaz de recabar en base a la conversación y mis conexiones con los datos que tengo adentro. También qué cálculos he hecho en pos de mi cliente, qué modelos he corrido, cuáles han sido sus resultados. Y también qué cosas he hecho, qué gráficos he generado para saber en qué estoy en la conversación. Entonces, dado este estado, mi primer nodo es determinístico. Va a ir a ver en qué estado estoy y me va a destinar a uno de los 4 subagentes que van a tener esta conversación. Desde chequear los activos del cliente, tanto dentro como fuera de Fintual, estimar un fondo de reserva óptimo, estimar un fondo de APB óptimo y hacer un gran resumen con una optimización holística de cómo debiese verse su portafolio. Estos nodos, por su parte, pueden usar herramientas y esas herramientas le permiten escribir al estado. Pueden escribir información que conocieron en base a la conversación, el estado laboral de la persona, su edad, sus objetivos, la edad que quiere jubilarse, un montón de cosas, ¿cierto? Mientras las va en base a la conversación, capturándolas, usando esas herramientas, vamos escribiendo al estado y una vez que logro tener toda la información, todo el checklist de lo que debiese haber cumplido en esa etapa, puedo utilizar una herramienta para setear el próximo paso. Es decir, oye, ya terminé mi misión, pasa al siguiente. Este loop se mantiene en forma constante desde el paso 1, 2, 3 y 4 y cuando estamos listos, llegamos al final. Entonces, esto nos permite generar una herramienta donde en base a conversación natural, hacemos un mapeo del cliente en base a sus activos dentro y fuera de la empresa. Podemos aparte después estimar un monto óptimo de fondo reserva dado sus necesidades, monto de APB óptimo basado en sus necesidades y después darle una sugerencia de portafolio y un rebalanceo propuesto. Entonces, eso es el caso número 2. Framework, usar máquinas de estado, usar grafos, usar Landgraph para resolver la planificación financiera. Y después ya viene el último caso, que es ya no de hace 2 años, es de hace 2 meses. Esto es lo que estamos hoy día trabajando, así que esto todavía está un poquito, digámoslo, en beta, ¿ya? Pero a nosotros nos sirve mucho. Entonces ahora el desafío es más mirando hacia nuestras necesidades como mesa de inversión, como managers de inversiones. Y dado lo que hemos aprendido en los casos anteriores y lo que hemos hecho estos últimos 2 años es, podemos reemplazar a un analista junior. Tal vez, pero acá veo muchos seniors, así que no tienen problema. Pero ¿qué pasa si puedo tener un ejército de analistas junior secos que manipulan datos, 24/7, no se cansan, les puedo mandar un mensaje el fin de semana y no se enojan conmigo? Entonces, esto es harto pedir, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas, como nuestra lista del viejito pascuero, qué cosas queremos que haga esto? Primero, que se pueda conectar a muchos datos, ¿ya? Se pueda conectar a Bloomberg, a LBA, información macroeconómica, modelos internos, las API internas de datos que tenemos. Que aparte busquen en internet, tener contexto de qué es lo que está sucediendo para hacer un análisis más eficiente. Que operen nuestros propios modelos. Nosotros tenemos APIs donde tenemos disponibilizados datos, análisis, etcétera, que pueda usarlos en forma bien y que sea capaz de manipular todo esto en una forma sofisticada. O sea, que no pueda solamente sumarlos y restarlos, sino que pueda hacer muchas cosas. Básicamente todo lo que un Pandas Data Frame puede aplicársele, ¿cierto? Lo cual es bastante. Y finalmente que eso nos ayude a generar gráficos bonitos, reportes buenos, información, datasets para futuros análisis, lo que yo quiera.
¿Ya? Básicamente esto es una lista muy amplia de lo que una persona podría pedir a su mini-me. Entonces, rápidamente, lo que sabemos, la conclusión es que React, este paradigma inicial, ¿cierto?, es insuficiente. Y por varias razones, en realidad. En primer lugar, imagínense cuántas herramientas distintas tendríamos que construir para manipular de todas las posibles formas que podemos manipular un dataset. La respuesta es infinita. No hay suficientes herramientas para poder hacer esas manipulaciones. Segundo, el estado subyacente. Imagínense un dataset, imagínense una lista de activos, sus retornos diarios de los últimos 4 años. Si bien puede ser una estructura simple, porque es data tabular, son fechas y son activos, es muy pesado en términos de tokens. Entonces, el método React de escribir este dataset y reingresarlo como un tool call en la iteración siguiente, primero te sale caro, porque vas a estar escribiendo una chorrada de tokens. Lo más probable es que alguno de ellos lo escriba mal, entonces todo el sistema te va a fallar. Y lo que está por detrás de esto es que no existe un concepto de memoria flexible. La única memoria que tú estás guardando en un estado como los que habíamos visto antes son tokens, es texto, son caracteres. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero una estructura de datos que es distinta? Llámese un data frame, un JSON o alguna cosa de otro estilo. El control de flujo es acotado porque estamos haciendo una llamada de una herramienta a la vez después de un raciocinio. Entonces no tengo loops, no tengo for's, no tengo whiles, no tengo ifs, no tengo else, no tengo breaks, no tengo nada de eso. Y también, y probablemente ustedes lo han visto, de repente estos modelos cuando comienzan a llamar herramientas y se equivocan y se siguen equivocando, entran en unos loops medios como el desastre y no se recuperan nunca, ¿cierto? No son capaces de autocorregirse. Y muy en el fondo lo que está detrás es que una lista finita de herramientas sin una memoria flexible hace que esto no sea casi nunca, casi siempre en realidad, no sea una máquina Turing completa. Entonces siempre vas a estar limitado a lo que puedes hacer. Entonces entra otro paper que cambia el paradigma de React a CodeAct. ¿Ya? Creo que el primer paper que habla de esto es del equipo de Apple, que hablan en febrero del 2024 de esto, pero me he fijado que hubo como bastantes plagios ahí en esa fecha, así que creo que este es como Apple también es bueno para plagiar, entonces tal vez se lo robaron a otros gallos, pero digamos que este es como el canónico. ¿Qué es lo que dice CodeAct? CodeAct dice, el generar acción en base a generación sintética de JSONs para definir herramienta a usar y los argumentos de su uso es una mala idea, es insuficiente, es caro y tiene todos los problemas que les acabo de decir. Mientras que ya sabemos que los modelos son muy buenos para generar código. Entonces, ¿qué pasa si en vez de generar acción en base a llamado de muchas tool calls, creo simplemente un código y las herramientas son funciones de una librería, tal cual como cuando uno programa algo? Entonces, acá más o menos se ve el contraste de estos dos paradigmas. ¿Ya? Acá hacen un ejercicio más o menos simple. Dicen, busca en N países, creo que la pregunta es, claro, el precio más barato de un celular. Entonces, para cada país tengo que ver el precio del celular, tengo que ver el tipo de cambio y tengo que ver los impuestos y el shipping cost. ¿Ok? Una tarea que cualquier persona más o menos entendería. Entonces, este es el mundo React. ¿Qué va a hacer? Tengo que ir por cada país y hacer ese cálculo. Llamo una herramienta, miro la tasa en Alemania, después miro el precio del teléfono en Alemania, después miro los taxes en Alemania, después voy y repito lo mismo para el siguiente país. Y así, y así, y así, y así. Al final hice, no sé, una cantidad gigante de llamadas a tool calls con una chance alta de cometer errores y con un gasto de tokens considerable. Mientras que en el mundo del código, este problema yo creo que todos ustedes, la mayoría si saben programar, van a decir, oye, esto es un for muy obvio, que simplemente lo corro una vez y después calculo el mínimo. Y eso hoy día sabemos que los modelos de lenguaje, más aún, no sé, Sonnet 4 y los que están saliendo hoy día, son increíblemente buenos en producir este código, más aún estos códigos que son muy contenidos, que son snippets pequeños de código. Entonces, en vez de 6 o 8 o 10 llamadas a un LLM con una tasa de error relativamente alta,
escribo un solo código y en una pasada resuelvo el problema. Esa es la diferencia entre Codeact y React. Y claramente, correr código en un sandbox que está con buenas herramientas y está seguro, correr código es Turing completo. O sea, puedo hacer todas las manipulaciones que se pueden ocurrir en ese espacio, mientras que en el otro nunca voy a tener suficientes herramientas para producir todas las manipulaciones que quisiera hacer. Entonces, este paper muestra de que con un benchmark de N tareas de distintas complejidades, analizan el ejecutar acciones en base a texto, o sea, yo escribo no formateado como JSON. Después el React tradicional, o sea, escribir estos JSONs con acciones. Y luego hacer el código como acción. Y fíjense que está esto hasta GPT-4, o sea, no está en la última gama de modelos que hoy día son aún más potentes en producir código. Se ven las líneas verdes, que es la tasa de éxito, o sea, llegamos a la solución final correcta. En todos los casos, el código le gana a usar React tradicional. Y muy interesante, y expuesto también el ejemplo que mostraban en el paper, con muchas menos iteraciones, muchos menos turnos. Que eso tiene una implicancia en menos costo, menos tiempo, pero también menos potenciales errores, porque esta recursividad de los LLMs que se llaman sus respuestas una y otra vez introducen elementos de potenciales errores. Entonces, bueno, ¿cómo funciona hasta el día de hoy nuestra implementación de Codeact para este analista mini? También tengo acá un grafo, tiene un nodo que genera código, y ese código pasa, dado que queremos hacer cosas relativamente complejas, pasa por un nodo de chequeo humano. ¿Qué hace ese chequeo humano? Nos pregunta, oye, voy a correr este código, ¿te parece bien? Y yo, en base a la interfaz que desarrollamos, podemos hacerle tres cosas. Podemos aprobarlo, decirle, oye, sí, fantástico, ejecútalo. Puedo editar ese código, puedo decir, mira, ¿sabes qué? Me gustaría cambiar esta fecha, me gustaría cambiar este múltiplo, me gustaría hacer una corrección a mano. O entregarle feedback al modelo. Decir, mira, ¿sabes qué? En lenguaje natural, esta estrategia no me gusta, haz esta otra estrategia. Entonces, si genero feedback, el feedback se devuelve al nodo de ejecución, o sea, de generación de código, y vuelve a generar un nuevo código en base a mis especificaciones. Si lo apruebo o lo edito, pasa directamente a ser ejecutado. Esa ejecución puede hacer dos cosas. O ir directamente a hacer una búsqueda en Internet. Como dijimos, tenía capacidad de buscar por Internet. Acá nos apalancamos de GPT 4.1 con Web Search, lo cual es una forma bien fácil de tener un muy buen buscador con respuestas ya cocinadas usando Internet. Y donde está la verdadera magia es en este flujo. Donde acá yo tengo un sandbox construido cloud en base a Docker, donde nosotros definimos un ambiente de operación donde están todas las librerías que a nosotros nos gusta, como la lista del viejito pascuero de las librerías que nos gustan y sus versiones. Y además somos capaces de construir sobre esto librerías custom para conexiones a nuestras bases de datos, Bloomberg, LBA, modelos internos, lo que sea. En el fondo, si puedes hacer una librería que sea importable por este ambiente, el código lo va a poder utilizar. Y las herramientas que podemos usar son bien pocas. O sea, puedo llamar a Internet, puedo correr código y aparte puedo manejar archivos. Cargarle un archivo o descargar un archivo. Por ejemplo, cuando hago un análisis y genero un gráfico, después puedo ir y descargar ese gráfico para que lo pueda consumir. Entonces, ese loop se preserva hasta que llegamos a una respuesta final. Y acá tenemos una demo, la filmé horrible, pero acá voy a poner para explicarle un poco cómo se ve esto, ¿ya? Ok, bueno, esta es la interfaz que armamos. Mucho vibe coding aquí, eso sí. A mano izquierda, obviamente, están como las conversaciones pasadas que hemos tenido. Al medio está como esta herramienta de chat, donde yo le voy pidiendo cosas. Y tal vez lo interesante es que a la derecha está, bueno, los archivos que va generando como resultado. Y está esta área para que yo como humano revise lo que está generando. Entonces, bueno, herramienta, bueno, tiene también ese botoncito de como siempre acepta, que es cuando estoy aburrido y no quiero revisar nada, ejecútalo. Entonces, bueno, acá, voy a ir un poquito atrás, acá. Le pido cualquier cosa, esto básicamente un modelo de factores a
a lo criollo, dame una descomposición factorial de nuestro fondo Risky-Norris, usa estos factores, calcula en base a una regresión móvil de 30 días y grafícame el beta y el p-value de cada uno de estos factores. ¿Ok? Por favor, analista junior, hágalo. Entonces, se va a poner a correr todo esto. Entonces, aquí piensa, voy a pausar esto. Entonces ven que el agente comienza a pensar un poco y dice, oye, voy a realizar esta descomposición, pero voy a obtener los datos históricos. Entonces, a mano derecha, que acá está un poco grande, está hecho para una pantalla más grande, eso sí, entonces se ve medio cortito, se ve el código que está generando y es un código que tiene, por ejemplo, se ve, tal vez se ve muy chico, pero acá se ve que está llamando una función nuestra in-house, que es una conexión de datos a nuestros modelos, por ejemplo. Entonces, ahí yo le puedo decir, mira, súper bien, ejecuta esto, y esa instrucción se va a ir a ejecutar a este sandbox custom y va a entregar la respuesta. Como ven acá en verde, está recibiendo el print de lo que ejecuté, entonces el mismo modelo también va chequeando si lo que está ejecutando funciona o no funciona, si hay un error o no hay un error, si el error, cuál es el detalle de ese error para corregirlo. Entonces, así sigue avanzando. Después va a calcular los factores, aquí están los factores, ahí él se autoimprime los resultados para ver que están bien. Después voy a correr el modelo en forma rolling, ahí ven los distintos gráficos, los distintos factores como lo va calculando. También de partida le calcula también el R cuadrado de los distintos modelos promedios de cada una de estas regresiones que ha hecho. Después dice, incluso acá se pone medio patudo y dice, también voy a crear una tabla. Yo no le pedí una tabla, pero le subí el sueldo. Entonces va a correr también una tabla. Y acá me da una tabla resumen de los distintos factores que calculó. Y después de todo esto va a decir, ok, creo que estoy listo y tengo el modelo. Entonces acá vamos a ver cómo se ve ese modelo que entregó. Me lo puedo descargar. Y acá tengo la descomposición de factores de mi fondo con su p-value y los distintos betas. No sé qué tan buena es la regresión, no sé si le voy a subir el sueldo o no, pero me demoré 2 minutos y ninguna línea de código por parte mía. Acá hay varios otros ejemplos, un poco para ir terminando. A ver. Creo que lo tengo que mover aquí. Acá otros casos de uso, por ejemplo, analizar una acción. Acá le pedí, porque sí, la acción de Hortifruit, búscame noticias, analízame los factores. Y me generó este dashboard con las principales noticias, los márgenes operacionales, estructura de endeudamiento, análisis fundamental de cuáles son sus fortalezas. Puede ser útil, puede que no, pero te lo hace más o menos rápido. Por ejemplo, acá, esto de hecho lo pusimos en Twitter, cuando salió el tema entre Trump y Musk, que graficara el precio de Tesla, pero que no hiciera solo eso, sino que fuera a ver las principales noticias, los principales eventos de esta línea de tiempo y me graficara los distintos puntos de encuentro y desencuentro de este par. Entonces ahí nos generó este gráfico también revisando la noticia y generando el gráfico de manera automática. Acá algo tal vez un poco más técnico, de analizar una cartera de bonos, acá unos bonos corporativos y unos bonos bancarios. Le pedimos esta información, fue a la EA, buscó la información de spread, calculó los percentiles, nos entrega este gráfico. Y ahora esta que la pedí ayer, por ejemplo, oye, salió el tema del cobre, porfa, analiza las noticias, dame un resumen y muéstrame el impacto. Fue, buscó las noticias, me da un pequeño briefing de qué tipos de cobre están afectados, el peso de Estados Unidos en el comercio de cobre, etc. Y después fue y calculó, por ejemplo, los futuros de cobre en Londres y en Chicago para mostrar el efecto del salto de precio en Chicago y no en Londres, y también sus volatilidades implícitas para ver sus aumentos, por ejemplo. Así que muchas gracias. Espero que este camino de distintos frameworks les sea útil y, bueno, gracias por haber venido.